Ok, muchachos, buenos días. Bueno, esta clase corresponde directamente a la que tenemos que recuperar del día martes 1 de noviembre y corresponde a la clase sobre transformada Z. Es muy importante que estudien esta sesión, ya que de acuerdo a eso y de acuerdo pues a la información que tenemos ahora, que vamos a ver en este momento, que corresponde pues a la base teórica, pues digamos que podemos desarrollar sistemas como son el control digital o por ejemplo el procesamiento digital de señales utilizando ciertos recursos de la famosa transformada Z. Ok, entonces iniciaremos la clase hablando directamente del concepto básico de la transformada Z. Recordemos muy bien que cuando hablamos de las transformadas estamos hablando de un recurso matemático en donde lo que nosotros hacemos es cambiar como tal un sistema de referencia con el que estamos trabajando matemáticamente a otro sistema diferente. Tal es el caso que recordamos hacíamos con lo que era la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace nosotros tomábamos directamente y convertíamos los elementos que se identificaban en un espacio temporal, es decir, que se podían de alguna manera referenciar en el término independiente del tiempo, en variables diferentes, específicamente la variable como tal frecuencial o, de una manera mucho más general, la variable como tal de los sistemas o de los elementos o de los modelos que se podían representar directamente en plano complejo, ¿no? Entonces estamos hablando del valor S o estamos hablando de la función S que nos permitía definir un espacio diferente, ¿no? En donde pues el término temporal no era importante y se pasaba directamente al análisis de lo que eran los sistemas frecuenciales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la transformada de Laplace, pues bueno, no tocábamos de una manera muy directa la parte frecuencial, no nos interesaba mucho, sino nos interesaba ese valor S, ¿no? Y lo podíamos ubicar en un plano cartesiano en donde el eje horizontal correspondía directamente a la parte real de ese número S, de esa variable compleja S, y lo que era el eje vertical o el eje de las ordenadas, el eje dependiente, era nuestra famosa variable J omega, donde omega pues corresponde a los elementos frecuenciales. Igualmente, por la transformada Z, que también deriva específicamente de la transformada de Laplace, de una forma de trabajo de la transformada de Laplace, se utiliza directamente para sistemas discretos. He ahí la diferencia con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se utiliza para sistemas continuos, mientras que la transformada Z se utiliza para sistemas discretos. ¿Ok? Entonces, bien, teniendo en cuenta esto, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a la famosa transformada Z. Bueno, recordando, sabemos nosotros que la transformada de Laplace estaba definida específicamente como una integral bivaluada, en donde nosotros para un sistema causal, pues dejábamos la integral desde 0 hasta infinito, ¿no? De la variable o de la señal o del valor como tal x de t multiplicado por una exponencial. Ese exponencial es muy importante y lo tendremos que volver a ver ahorita. De por sí lo están viendo en este momento en la diapositiva, ¿ok? En donde pues ese exponencial e a la menos st era el que permitía pasar directamente de ese plano temporal al plano frecuencial, al plano complejo, ¿vale? Entonces, para el caso de la transformada de Laplace, de la transformada Z, pues nosotros vamos a tener una señal muestreada que ustedes identifican ahí como x de k, ¿listo? En donde, pues bueno, saben ustedes que va a estar definida para unos instantes temporales. Lo más importante acá es definir que lo ideal sería que nosotros pudiésemos definir cuáles son esos valores de instantes temporales discretos. ¿Eso qué significa? Lo que comentábamos en clases anteriores, debemos definir un periodo de muestreo T sub m, ¿vale? En donde el periodo de muestreo, pues lo que nos dice simplemente es la distancia que existe desde el punto de vista de muestra a muestra de valores temporales, ¿no? De valores de tiempo. No necesariamente, volvemos a recordar, quiere decir que la variable temporal tiene que ser de una unidad, ¿no? O sea, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, segundos, sino que nosotros podríamos tener esos valores temporales n, ¿cierto? Multiplicados directamente por ese periodo. Por lo tanto, yo podría tener las variables n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, multiplicado directamente por una función de tiempo t sub m. Entonces, teniendo una señal x de n definida como x sub n o xn de t sub m, n correspondiente directamente al número de muestras, t sub m correspondiente al periodo de muestreo, entonces recordamos también que lo que es la función el periodo de muestreo t sub m, bueno, ahí faltaría una sub m, pues termina siendo el inverso de la frecuencia de muestreo, ¿no? P sub m termina siendo igual a 1 sobre f sub m. Bien,
Teniendo en cuenta eso, entonces hacemos una definición de la transformada de z, en donde, teniendo una señal y de n, nosotros vamos a hacer la transformación en ese valor o en esa función z a la n, de tal manera que nosotros tendríamos la función h de z que correspondería a lo que denominamos la transformada de Laplace, ¿bien? Multiplicado por una función z a la n. Bien, ¿qué tenemos entonces? La definición formal de la transformada z termina siendo que la transformada z de h de n, de una función h de n, que recordemos que h de n que corresponde es la respuesta al impulso. Bien, recordemos que esto va a ser muy importante porque es que la respuesta al impulso es precisamente el elemento que utilizaremos para el muestreo, ¿no? Entonces, h de z, que es la transformada z de la función h o de la función de respuesta al impulso h, termina siendo igual, y esta es la definición formal. Como es un sistema discreto, no será una integral, sino será una sumatoria. La sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, el número de muestras desde menos infinito hasta infinito, de la función de respuesta al impulso h de n multiplicada por la función o por la variable z a la menos n. Y esa es la definición formal de nuestro sistema. Miren que se alcanza a parecer un poquito a la transformada de Laplace, ¿no? En donde la transformada de Laplace, pues bien, no tiene una sumatoria, tiene una integral, pues saben ustedes que termina siendo pues una suma continua, ¿cierto? De la función en el tiempo, en el caso de la transformada de Laplace, pues no sería n, sino sería t, y nosotros lo multiplicamos para la transformada de Laplace por e a la menos st. En el caso de la transformada z, no tenemos nosotros la función z a la menos n, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una señal de entrada x de n? Pues bueno, que la transformada de Laplace de x de n, que sería x de z, termina definiéndose de dos maneras. De la manera bilateral o la transformada z bilateral, en donde pues lo que vamos a tener es que la sumatoria iría desde menos infinito hasta infinito. De esa función de entrada o esa señal de entrada muestra x de n por z a la menos n. Y pues para el caso unilateral, que normalmente pues se va a dar para los sistemas causales, ¿cierto? Tendríamos que x de z sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de nuestra señal discreta x de n multiplicado por z a la menos n. Entonces miren que realmente es una función bastante simple, ¿no? Y lo digo simple ¿por qué? Porque pues bueno, lo único que tenemos que hacer es empezar a sumar, y sobre todo si trabajamos la parte de la transformada z unilateral, bien, tenemos que trabajar para los valores cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, etc. ¿Vale? ¿Y eso qué termina dando? Eso nos va a terminar dando una sumatoria que puede o no converger. Esto va a ser bastante importante, porque cuando una sumatoria no converge, el resultado de la sumatoria termina dándonos infinito. Es decir, hay una indeterminación. Mientras que una sumatoria infinita, como es el caso de la transformada z, pues si tiene una función o un valor o un conjunto de valores que permita que exista esa convergencia, es decir, que la sumatoria no se vaya a infinito, sino a un valor específico, entonces nosotros tenemos que definirla. A eso lo vamos a llamar la región de convergencia, que en inglés se define con el acrónimo ROC, Region of Convergence. ¿Listo? Entonces, bien, ¿cómo se expresa la variable z? La variable z, como lo dijimos ahorita, para el caso de la transformada de Laplace, S termina siendo sigma más o menos j omega, pues z también se termina siendo definida como un elemento complejo, un valor complejo, que normalmente se representa no como una función en coordenadas coordenadas rectangulares, como lo haría lo que sería la transformada de Laplace o la variable S en la transformada de Laplace, sino que termina siendo una representación polar. Por lo tanto, z está definido como un valor real R, ¿cierto? Que lo tenemos ahí en la pantalla, multiplicado por el exponencial de j omega. Recordemos que ese es el omega mayúscula, ¿no? En griego. Entonces, la parte real por el exponente, ¿cierto? Del j veces, o j más bien, no j veces, j multiplicado por la parte frecuencial. Entonces miren que ahí está r y omega que corresponden directamente, si ustedes hacen una equivalencia, espérenme, es que S es igual a sigma más o menos j omega cuando hablábamos de Laplace. Y aquí, pues ven y aparecen exactamente igual. Entonces salgámonos un minutito por acá y vámonos aquí directamente a nuestro tablero. Y miremos la equivalencia. Ya, entonces la equivalencia nos dice lo siguiente, que si nosotros, bueno, vamos a hacer esto un poquito, esta línea un poquito más delgadita, bien, vamos a ver cómo nos queda, no está tan delgada, esta está mejor, bien, entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente, lo decíamos ahorita,
la transformada de Laplace, ok, a ver, la transformada de Laplace, por ejemplo, de x de s termina siendo igual a la integral desde 0 hasta infinito, esto sería para la parte univaluada. Bueno, vamos aquí a quitar algo y es que esto está un poco grueso, este lápiz. Vamos a ver cómo podemos configurar estas líneas. Ok, ok. A ver, vamos a cambiarlas por este ladito. A ver si nos lo permite, parece que no. Tenemos un pequeño problema acá de configuración. No se nota que se acaba de actualizar, ¿no? Entonces, bien, a ver. ¿Dónde tenemos esto? Este es el problema cuando normalmente uno hace una actualización. Me imagino que debería estar por aquí. Y vamos a ver el bolígrafo. Sí, señores, el ancho de la línea está muy alto. Vamos a bajar un poco esto. Se nota la actualización, ¿no? Aquí ya estamos perdiendo un poco de tiempo. Bien, vamos a darle acá, cerrar y miramos a ver si mejora. Bueno, ahora sí mejoró la situación. Ok, entonces decíamos, tenemos directamente que la transformada de Laplace x de s de una función x de t, pues terminaba siendo igual a la integral desde 0 hasta infinito de la función en el tiempo x de t multiplicado por e a la menos s por t, todo multiplicado por dt. ¿Listo? Entonces observemos directamente esta función. Esta función es la famosa función exponencial. Entonces mire que tenemos a la variable s, en donde si recordamos ¿qué es la variable s? Pues la variable s termina siendo un número complejo definido por la parte real más o menos la parte imaginaria j omega. Ahora miremos la definición como tal de la transformada z. Entonces la transformada z, que en este caso ya sería para un sistema discreto, bueno, aquí sí utilizamos este paréntesis, x de z, termina siendo igual a ¿qué? Ahora ya no es una integral, sino es una sumatoria desde n igual a 0 para el caso unilateral hasta infinito. ¿De quién? De x de n, aquí tenemos nuestra función, pero en tiempo discreto x de n, multiplicado por z a la menos n, ¿ok? En donde z, lo acabamos de ver ahorita, está definido como z es igual, vamos a cambiar los nombres, vamos a utilizar la parte real como sigma, multiplicado por e a la j, a ver si lo tenemos acá, e a la j omega. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan esta parte, pues bueno, reemplazando esto por lo que tenemos acá, o sea, z directamente, esta z la reemplazamos en este punto, pues nos damos cuenta que x de z, pues termina siendo igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de, obvio, nuestra función discreta x de n multiplicado por, ¿qué nos daría? Sigma por e a la j omega, todo elevado a la menos n. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto termina siendo igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de nuestra función discreta x de n multiplicado por sigma a la menos n por e a la menos j omega n. ¿Listo? O jn omega. Da exactamente lo mismo. ¿Bien? Esto va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que sigma y para este caso por aquí arriba omega nos van a definir las condiciones de nuestra famosa función que hemos dicho ahorita de región de convergencia, o lo que sería la región de convergencia. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a salirnos de acá y volvemos a la presentación. Ok, ahí estamos. ¿Bien? Entonces, este z que estábamos hablando ahorita, que es igual a r lo definimos ahorita como el sigma, lo pusimos sigma. Bien, esto como para hacer una equivalencia con la transformada de Laplace, a la j omega, nos indica algo bien importante. ¿Cuál era la región de convergencia directamente de la transformada de Laplace? Dependíamos específicamente de ¿qué? Dependíamos de nuestro plano cartesiano sigma j omega. ¿Bien? Pero como z se representa de una forma polar, quiere decir que nuestra región de convergencia no será el plano, sino que tiene que ser un elemento circular. Es decir, va a ser realmente un círculo.
¿bien? Y la región de convergencia puede estar dentro de ese círculo o puede estar fuera del círculo. Cuando hay una representación polar, vamos a tener regiones de convergencia en donde vamos a tener esos famosos círculos de convergencia. ¿Ok? Entonces, bien, esto indica que no siempre la transformada Z existe, va a existir solamente para esas regiones de convergencia en donde existe algo que nosotros llamamos directamente como lo llamábamos como sistemas vivo. Si recuerdan ustedes, vivo con B larga, que es bounded input, bounded output, está diciendo que las regiones tienen que ser acotadas. ¿Ok? Esa es una de las condiciones de la existencia de la transformada Z. Tienen que ser acotadas las regiones. Entonces, por lo tanto, la famosa región de convergencia ROC, bien, ROC, pues define directamente o se define en función de la variable, o más que de la variable, de la señal discreta que nosotros tengamos. Para este caso, la señal discreta vamos a suponer, aquí en la parte final dice, supongamos que la señal discreta x de n, la señal de entrada x de n, termina siendo igual a a la n por u de n, en donde u de n, recuerden ustedes, es la función escalón. ¿Listo? Es la escalón discreta. Bien, siendo a real, pues entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Ven? Que su transformada z va a ser x de z igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito. Ojo, estamos utilizando lo que es la bilateral, ¿no? La definición bilateral de la transformada z. Entonces, la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de pues, la función x de n. ¿Y quién es x de n? ¿O quién era x de n? A la n por u de n. Y esta, que es x de n, está multiplicado por z a la menos n. ¿Vale? Entonces, viéndolo en ese sentido, pues ustedes se dan cuenta que lo que tenemos acá, ¿qué es? Ah, claro, u de n, que termina siendo nuestro escalón, pues termina limitando, termina definiendo que la sumatoria no vaya desde menos infinito a infinito, sino que vaya desde cero. ¿Listo? Por lo tanto, la sumatoria desde menos infinito a infinito de a a la n por u de n por z a la menos n, pues termina siendo igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. El escalón hace eso, ¿cierto? Nos quita la parte negativa de la sumatoria, los menos infinitos, y nos daría sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a por z a la menos 1 por n. Ah, bueno, ahí lo que se hizo simplemente factorizar la n, es decir, se tomó y por propiedades de los exponentes a a la n por z a la menos n, pues es lo mismo que decir a por z a la menos 1, todo elevado a la n. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para que x de z, para esta función a a la n, u de n, sea convergente, no solamente sirve que la sumatoria vaya desde n igual a 0, sino que necesita ese famoso acotamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es el acotamiento? Fácil, recuerden muy bien cómo está definido. El valor absoluto de la función. Por lo tanto, para que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de toda la función sea acotada, tiene que ser el valor absoluto de la función menor que infinito. Entonces, esa es la condición que ustedes ven aquí en la segunda línea. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de el valor absoluto de a por z a la menos 1, todo elevado a la n, tiene que ser menor que infinito. Si no, pues obviamente la sumatoria no convergería. Bien, no tendría convergencia y la sumatoria nos daría infinita. Entonces, ¿cuándo converge? Si hacemos las operaciones, pues sabemos nosotros que la única manera de que pueda converger es que el valor de a por z a la menos 1 sea menor que 1. ¿Qué significa? Tiene que ser obligatoriamente menor que 1 porque si es igual a 1 o si es mayor que 1, la sumatoria terminaría dándonos infinita. ¿Ok? Esa es la condición de la región de convergencia para esta función a la n u de n. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que nosotros estamos buscando que si haya convergencia, es decir, que el valor absoluto de a por z a la menos 1 sea menor que 1, entonces nosotros podemos encontrar cuál es la solución de la transformada z de este sistema. En lugar de ponernos a hacer la sumatoria, pues nos damos cuenta que la convergencia, ¿cierto? Es una convergencia geométrica, ¿bien? Y, por lo tanto, xz, es decir, la transformada z de x, termina siendo igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a por z a la menos 1 de n, pero con la condición de convergencia que a por z a la menos 1 es menor que 1, entonces la transformada z converge en 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1. ¿Bien? Y si nosotros tenemos en cuenta este valor de a por z a la menos 1 menor que 1, pues entonces nosotros aplicamos directamente propiedades de las funciones,
propiedades de lo que serían las desigualdades del valor absoluto, ¿cierto? Y terminamos con que Z tiene que ser, valor absoluto de Z tiene que ser mayor que A. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que la región de convergencia tiene que estar, ¿cierto?, en un círculo delimitada por un círculo unitario. Z, o los valores Z, tienen que ser mayores que A. Si A es un valor real, eso significa que A termina siendo ¿quién? El radio de nuestro círculo, de nuestro famoso círculo de convergencia en el plano polar. Por eso, la transformada Z de X, o sea, X de Z, termina siendo igual a Z sobre Z menos A. Bueno, ¿de dónde salió esto? Simplemente de operar esta parte de arriba, ¿no? 1 sobre 1 menos A por Z a la menos 1. Al operar este Z a la menos 1, pues nos da Z sobre Z menos A. ¿Ok? Entonces simplemente es fácil porque es multiplicar por Z arriba y abajo, numerador denominador acá en la primera parte, y obtenemos esta función. Observen que nos están diciendo algo interesante. La región de convergencia para este sistema que hemos calculado, ¿cierto? Pues es que todos los Z que estén por fuera de A. Entonces miremos el círculo que se ubica en la parte derecha, el primero de los círculos. ¿Bien? Si A se ubica entre 0 y 1, si A tiene valores entre 0 y 1, quiere decir que el radio de este círculo sería A. Y por lo tanto, el círculo que sería menor, el círculo de radio A que sería menor a un círculo de radio 1, tendría directamente que todos los Z que estén por fuera de ese radio, eso es lo que significa Z mayor que A, quiere decir que todos los valores de Z que estén por fuera del círculo de radio A son convergentes, son valores aceptables para que exista como tal la transformada Z, ¿vale? Y eso es lo que tenemos acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando A es mayor que 1? Que sería la segunda parte. Miren la región de convergencia cómo cambia. Si A es mayor que 1, vamos a tener un círculo de radio mayor que la unidad. Mírenlo acá, en la parte derecha, la segunda gráfica superior. Entonces, por lo tanto, para que se cumpla la condición de convergencia, entonces todos los valores de Z tendrían que estar por fuera del círculo de radio A. Pero no podrían incluirse los valores que estén por debajo del radio del círculo menos 1, del círculo 1, perdón, del radio 1, ¿ok? ¿Qué pasaría si A está entre 0 y menos 1? Es decir, si A es negativo. Entonces, por lo tanto, tendríamos que como A estaría ahora en la región izquierda, pues miren qué se cumple. Si ustedes detallan muy bien, observen el círculo, o observen más bien la región de convergencia en el plano Z, para cuando A está entre 0 y 1 y cuando A está entre 0 y menos 1. Claro, pues es que A se ubica ahora en la región negativa o en el semiplano izquierdo, ¿sí?, de la parte imaginaria de Z, ¿bien? Y termina dándonos exactamente la misma condición de arriba. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Que la región de convergencia es idéntica, es bastante parecida, es la misma prácticamente, tanto si A es positivo como si A es negativo. Eso significa que está definido tanto para la parte positiva como para la parte negativa de la sumatoria. ¿Bien? Y esto nos da una relación de, ok, o sea que nosotros no necesariamente tendríamos que estar calculando para valores por fuera de eso. Bueno, y esa condición la dijimos aquí arriba. A por Z a la menos 1, valor absoluto menor que 1, solo se cumple para cuando A es, ¿cierto?, o se encuentra entre los valores 0 y 1 o cuando está entre 0 y menos 1. ¿Listo? No y, sino o, ¿vale? Y lo mismo pasaría cuando A es menor que menos 1, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a una conclusión. Toda transformada Z o toda X de Z, dice acá, lleva asociada a una región de convergencia. Toda transformada que nosotros apliquemos a una señal discreta tendrá una región de convergencia definida, ya que podría ocurrir que dos secuencias distintas produzcan una transformada Z idéntica, pero con diferentes regiones de convergencia. Lo que vemos a la derecha. Con A positivo nos da una región de convergencia, pero con A negativo nos da la misma región de convergencia. Entonces, ¿A es positivo o A es negativo? Nos definimos ahorita que era A real, pero o es positivo o es negativo. No puede ser 0, por cierto. Entonces, miremos que a una transformada Z podría venir directamente de dos funciones totalmente distintas. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la relación que existe entre la transformada Z con la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? Recuerden la relación de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier solo tiene en cuenta a omega, J omega. Por lo tanto, hace relación directamente a ¿qué? Hace relación a cuando sigma vale 0. Cuando sigma vale 0, nosotros solo tenemos componentes frecuenciales, no tenemos componentes exponenciales, ¿cierto? Y sobre todo aquellas que son o presentan lo que llamaríamos el amortiguamiento, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si volvemos a tener el operador Z, ¿bien? El operador Z siempre se va a asociar a ¿qué? A un retraso o a un adelanto. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Dentro de la sumatoria Z está elevada a la menos n.
Entonces esa elevación, ¿cierto? Indica específicamente que vamos a tener adelanto o atraso en el tiempo. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Salgamos de aquí un minutito y lo demostramos por acá, otra vez en nuestro tablero. ¿Bien? Entonces, el lápiz, por aquí lo tenemos, vamos a agregar una nueva página. Supongamos que nosotros queremos, no sé, obtener la transformada Z del elemento más fácil, de la señal más sencilla que existe, que es la señal impulso, ¿vale? ¿Cómo estaría definida la señal impulso? Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Supongamos que tenemos, a ver, ¿qué pasa con el lápiz? Ahora no escribe, ya escribió. ¿Listo? Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí, ¿listo? Lo que sería nuestra famosa delta de Dirac. Si nosotros la dibujamos, sabemos que nuestra delta de Dirac estaría definida ¿para dónde? Uy, me disculpo por esa línea, está horrible. Voy a hacerlo un poquito más derecha, quedó peor, pero bueno, vamos a suponer que queda algo parecido a esto, ¿ok? Estoy utilizando la tableta después de mucho tiempo y pues la verdad perdí un poco como el estilacho. Bien, entonces, teniendo nuestros puntos, aquí ¿qué tendríamos? Este sería n igual a 0, por aquí tendríamos a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, aquí tendríamos n igual a menos 1, n igual a menos 2, n igual a menos 3, etcétera, ¿no? Supongamos que aquí está nuestra amplitud 1, más 1 menos 1. Entonces, ¿cómo estaría definido el delta de n? Delta de n pues está definido solamente para los n iguales a 0. O sea, solo tendríamos un valor. Es decir, vale 1 cuando n es igual a 0 y vale 0 para cualquier otro caso. Entonces tendríamos un puntito acá. Esta sería nuestra definición del delta de Dirac. Y el resto valdría 0. Aquí valdría 0. Aquí valdría 0. Para cualquier n diferente de 0, valdría 0. ¿No? Y recuerden que esa definición ya la teníamos, ¿no? Paramétricamente nosotros la habíamos definido en algún momento. Habíamos dicho que la función impulso estaba definida como vale 1 cuando está acotada, ¿cierto? El impulso unitario, cuando n era igual a 0, pero vale 0 para cualquier otro caso. ¿Listo? Y ese es el caso que estamos viendo acá. Bueno, ¿cuál sería la transformada z de nuestra función impulso? ¿Ven? Pues fácil. Nosotros lo que debemos hacer simplemente es utilizar la definición de nuestra transformada z. Entonces, la transformada z, ¿cierto? Aquí, la transformada z del impulso terminaría siendo igual a la sumatoria, vamos a utilizar la bivaluada, cuando desde n, mentiras, una igualada, desde n igual a 0 hasta infinito, sí, porque si no tendríamos que utilizar los términos negativos, pero los términos negativos, todos los términos negativos son 0, entonces no hay problema. ¿Bien? ¿De quién? De el delta de n multiplicado por z a la menos n. ¿Bien? Entonces observemos directamente que si nosotros aplicamos esta sumatoria, si nosotros la descomponemos, ¿a qué sería igual? Pues fácil. Cuando n es igual a 0, ¿qué tendríamos? Vamos a ponerlo aquí afuera. Y más pequeñito. Cuando n es igual a 0, ¿qué tendríamos? Ese sería el primer término de la sumatoria, ¿no? Entonces tendríamos esto sería a delta de 0, ¿listo? Multiplicado por z a la menos n, pero n vale 0. Entonces, esto que está aquí vale 1 y por lo tanto tendríamos a delta de 0. ¿Pero quién es delta de 0? Delta de 0 vale 1. Por lo tanto, el primer término de la sumatoria terminaría siendo ¿quién? Delta de z terminaría siendo igual a 1. Ese sería el primer término, ¿no? ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Perdón, a 1 ahora. N igual a 1. Si n es igual a 1, tendríamos esto sería delta de 1, ¿vale? Por z a la menos 1. ¿Bien? Pero delta de 1, ¿cuál es su valor? El delta de 1 pues vale 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por z a la menos 1 nos termina dando 0. ¿Por qué? Por z a la menos 1. 0 por z a la menos 1. Más, ¿qué pasa cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 2, pues nosotros tendríamos delta de 2 multiplicado por z a la menos 2, porque n vale 2. Entonces, por lo tanto, delta de 2, ¿cuánto vale? Pues delta de 2 está aquí, vale 0, por lo tanto, si esto vale 0, nos daría más 0 por z a la menos 2. Y ustedes ya intuyen que de ahí en adelante nos daría 0, ¿no? Nos daría 0 por z a la menos 3, más 0 por z a la menos 4, más 0 por z a la menos 5. ¿Qué significa? Miren, la transformada z del impulso delta de n termina siendo igual a 1. Esa es la transformada z. ¿Bien? Entonces, por lo tanto,
Diría uno, ¿qué tiene que ver con lo que dijimos de adelanto a atraso? ¿Cómo así el corrimiento y eso? Bueno, ¿cuál sería la transformada z, por ejemplo, si desplazamos este impulso? ¿Qué significa? Si ahora tuviésemos, por ejemplo, delta de n menos 1. ¿Qué es delta de n menos 1? Delta de n menos 1 sería directamente, ¿cierto? Tendríamos aquí otra vez nuestro plano discreto en n, ¿bien? Aquí tendríamos otra vez, a ver, lo volvemos a poner, esto sería n igual a 0, aquí tendríamos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etcétera, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, esta es la amplitud 1 y esta sería la amplitud menos 1. Entonces, ¿qué significa delta de n menos 1? Significa que esto sería aquí, vamos a ponerlo acá, delta de n menos 1 significaría que valdría 1 para, ¿cierto? Los n menos 1 iguales a 0. ¿Qué significa esto? Y 0 para cualquier otro caso, ¿no? Pues este menos 1 parte del otro lado y sería n igual a 1. Vale 1 cuando n es igual a 1, perdón, y vale 0 para cualquier otro caso. Por lo tanto, me están diciendo, pues sí, lo que ya sabemos desde un principio. Delta de n menos 1 es que, pues simplemente es la función impulso, pero en n igual a 1. Hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, acabamos de desplazar nuestro impulso a la derecha. Por lo tanto, valdría 1 cuando n es igual a 1 y valdría 0 para todo el resto de casos. 0, 0, aquí valdría 0, aquí valdría 0, por aquí valdría 0, etc, etc. ¿Listo? Esto es delta de n menos 1. ¿Qué hicimos? Es simplemente un impulso desplazado en una unidad. Entonces observemos a ver qué nos daría la función de z. Para este caso sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de delta de n menos 1 por z a la menos n. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, pues vamos a mirar qué pasa. Bueno, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Cuando n es igual a 0, tenemos la condición delta de 0 multiplicado por z a la menos 0 porque n es igual a 0. Esto nos da 1, pero delta de 0 ¿cuánto vale? Pues si lo vemos acá, delta de 0 vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. Entonces, el primer término de la sumatoria, ¿cuál sería? Delta de z tendría que ser igual a primer término 0. Miren que ya no nos da 1, nos da 0. ¿Qué seguiría entonces? Más, vamos a seguir sumando términos, a ver qué nos da. Bien, entonces, el siguiente término es cuando n es igual a 2. Entonces, si n es igual, perdón, a 1. Cuando n es igual a 1, entonces esto sería igual a tener a delta de 1 multiplicado por z a la menos 1. ¿Bien? ¿Delta de 1 cuánto vale? Delta de 1 vale 1. Entonces, esto vale 1 y por z a la menos 1 nos daría más 1 por z a la menos 1. Más, ¿bien? Cuando n es igual a 2, tendríamos entonces delta de 2 multiplicado por z a la menos 2. Z a la menos 2 no hay lío, pero delta de 2, ¿cierto? Es 0. En ese punto vale 0. Por lo tanto, nos daría más 0, z a la menos 2, más, ya saben ustedes que el resto nos daría 0. Por lo tanto, observen que el único término que nos quedó fue el segundo término de la sumatoria. ¿Eso qué significa? El delta de z, que corresponde directamente a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de el delta de n menos 1 por z a la menos n, converge al único valor y es z a la menos 1. ¿Listo? Esa es la transformada z del impulso desplazado una unidad hacia la derecha. Si intuimos qué pasa si nosotros empezamos a desplazar más unidades hacia la derecha, bueno, vamos a llegar a la siguiente conclusión. La transformada z, ¿cierto? Que esa la expresamos con una z grandota aquí, súper mega marcada. La transformada z, por ejemplo, de delta, vamos a ponerlo así, de delta de, por ejemplo, n-2, pues va a ser igual a z a la menos 2. La transformada z, este sería el operador z, el operador de transformación z, de nuestro impulso desplazado 3 unidades, pues termina siendo igual a z a la menos 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la transformada de Laplace, ¿cierto? Derivada k veces, pues va a ser z a la menos k. ¿Listo? Eso lo pondríamos por aquí.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que la transformada z de la función impulso desplazada de n menos k, ¿listo? Termina siendo igual a z a la menos k. Y listo, compañeros. ¿Y qué acabamos de observar? Fácil. Hicimos un desplazamiento directamente de estos famosos impulsos y obtuvimos directamente ¿qué? Que lo que pasa es que los términos como tal de la sumatoria pues también se van a desplazar. ¿Bien? Estamos adelantándonos. ¿Bien? Estamos corriéndonos. Y eso es lo que significa tener este tipo de comportamiento desplazado. ¿Ok? La transformada z es un desplazamiento porque la sumatoria desplaza los términos en z a la n posiciones. ¿Ok? Bien. A ver, función F5, ¿vale? Entonces, como ya sabemos que el operador Z está asociado al retraso o adelanto del tiempo en múltiples del periodo de muestreo T sub M, sí, es que no hemos multiplicado T sub M, ¿bien? Entonces, sabemos que X de Z, ¿bien? La transformada Z de X, de la entrada de X, termina siendo el famoso operador Z que vimos ahorita. Z de X de N, la transformada Z de X de N termina siendo igual a la sumatoria desde N igual a menos infinito hasta infinito de X de T, pero es que T está definido en N veces, N es el número de muestras, multiplicado por un T sub M, es decir, cuando nosotros ya definimos cuál es la distancia que hay desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista de tiempos, entre muestra y muestra, ¿ok? Entonces, X de N T sub M por Z a la menos N. Y desde el punto de vista de lo que nosotros llamaríamos la univaluada, ¿cierto? O la unilateral, la transformada Z unilateral es sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de X de N T sub M por Z a la menos N. Lo único que cambia simplemente es el término con el que inicia la sumatoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos la siguiente secuencia. Supongamos que X de N es igual a la sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de X muestreado, X sub M, es X muestreado, factor de n correspondiente al número de muestras multiplicado por el periodo de muestreo T sub m, y esto lo multiplicamos por delta de t menos nt sub m. ¿Qué es delta de t menos nt sub m? Fácil, eso que tenemos ahí es simplemente un conjunto de impulsos, son impulsos y su desplazamiento. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar x multiplicado por delta, lo que estamos haciendo es muestreando. ¿Ven? Técnicamente estamos haciendo un muestreo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicásemos la transformada de Laplace? Que la transformada de Laplace de x de n termina siendo x de s. La transformada de Laplace de la sumatoria, aplicando el criterio de linealidad, pues la transformada no se dirige a x sub m, x sub m, n de t sub m. No, porque esos son elementos temporales que solo están definidos para un valor estricto del tiempo, sino que la transformada se traslada directamente al delta. Entonces significa que la transformada de Laplace de x de n termina siendo igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la señal muestrada x de m, multiplicada por obviamente su muestreo nt sub m, ¿listo? Y el delta de t menos nt sub m termina siendo e a la menos s nt sub m. Eso es demostrable aplicando de una vez el criterio de la transformada, que es simplemente hacer una integral, ¿listo? Utilizar el criterio de la integral. Entonces, como nosotros teníamos una definición para la transformada z, pues entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Si x de s es igual a la sumatoria de n igual a 0 infinito de x sub m nt sub m por e a la menos s nt sub m, por equivalencia, en la transformada z, pues tenemos lo siguiente, que z a la menos n, por obligación, tiene que ser e a la menos s nt sub m. Eso es lo que vemos en la parte de abajo. Entonces, se deduce directamente de esta similitud que z es e a la t sub m por s. Uno diría, ¿y n? No, pues no hay problema, es que n lo estamos sacando de acá. Bueno, vamos a verlo porque a veces dicen, profe, no te entendí. Entonces, sacamos esto, pero entonces me voy a llevar estos dos elementos. A ver si los puedo copiar los dos, sí. Control C, y nos lo llevamos aquí al tableriño. Bien, nos vamos acá, vamos a aumentar esta parte y vamos a Control V, a pegar estas dos señoritas. A ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Ven? Por equivalencia, ustedes se dan cuenta que la de aquí abajo, esta corresponde a la definición de la transformada z, mientras que la que está aquí arribita, nosotros tenemos como la definición de la transformada de Laplace. Entonces, por similitud, observen que esta parte es exactamente esta misma parte. Por lo tanto, lo único que se puede concluir es que este término de la transformada de Laplace tiene que ser similar a este término de acá. Eso es lo que estamos diciendo, que z a la menos n tiene que ser igual a e a la menos s n t sub m. ¿Listo?
Si ustedes cogen esta exponencial y separan la n, nos tendríamos que e a la menos s t sub m factor de n, ¿listo? Entonces, por similitud, z de menos n, que es igual a e a la menos, vamos a ordenar aquí la n, pongámosla primero, a la menos n, factor de s t sub m, esa s me quedó inmunda, bien, pues por similitud significa que entonces z a la 1 terminaría siendo, si n fuese igual a 1, entonces z terminaría siendo igual a e a la s t sub m, o t sub ms como lo vemos ahorita, ¿listo? Esa es la similitud, directamente, ¿bien? La función z es una función exponencial, ¿bien? Y es una función exponencial compleja, porque recordemos que s, aquí recordamos que como s es igual a sigma más o menos j omega, pues z termina siendo igual a e a la sigma, vamos a ponerlo aquí, a ver, sigma más o menos j omega, ¿cierto? Por t sub m. Y esto lo aproximamos directamente a e a la sigma por e, ¿cierto? O bien sea a la j omega o bien sea a la menos j omega. Entonces aquí tendríamos a la j omega, ¿no? Bueno, aquí tendremos que arreglar algo, que me faltó multiplicar por t sub m, sería e a la sigma t sub m por e a la j omega t sub m. ¿Listo? Y esta parte corresponde a nuestra famosa transformada de Fourier. O sea, o hace parte de la transformada de Fourier. Con una condición, y es la condición de que sigma no esté. O sea, que sigma valga 0. Si sigma, ese sigma quedó peor. Si sigma es igual a 0, entonces nos queda solamente este término, y este término corresponde al factor, ¿cierto?, de la transformada de Fourier. Entonces, por lo tanto, Fourier. Por lo tanto, la transformada Z tiene relación directa con la transformada de Laplace, pero a su vez tiene relación directa con la transformada de Fourier bajo la condición de que la parte real sea 0. ¿Ok? Bien, super mega demostrado. Entonces, F5. Vamos por este lado. Bien, entonces, bueno, ya vamos a la deducción, ¿no? Z es igual a E por T sub MS, ¿vale? Bien. Bien, ahora sí, seguimos entonces con la relación de la transformada Z y Laplace y Fourier, ¿no? Lo decíamos ahorita, como el número complejo S tiene una parte real sigma y una parte imaginaria j omega, bueno, si nosotros suponemos que la parte imaginaria es positiva, es decir, no es más o menos j omega, sino solamente es más j omega, pues miren la equivalencia que les había mostrado ahorita. Z, que es aproximadamente igual a E por T sub M, por el tiempo de muestreo, por S, va a ser igual a E a la sigma T sub M más J omega T sub M, separamos obviamente por propiedades del neperiano, ¿listo? Del neper de E a la sigma T sub M por E a la J omega T sub M, ¿bien? Y recordando, como sigma es real, pero omega es complejo, E a la J omega T sub M se puede expresar como la función coseno de omega T sub M más J seno de omega T sub M, ¿no? Recordamos muy bien la fórmula de Euler, dice por ahí. Entonces, una de las condiciones es que como el valor absoluto de E a la J omega T sub M es igual a 1, ¿cierto? Si ponemos esa condición como tal, entonces eso se da directamente cuando T sub M es mayor que 0, es decir, cuando el tiempo de muestreo es positivo, y eso es obvio, ¿no? Un tiempo de muestreo no va a ser negativo, porque no tendríamos tiempo negativo como muestreo, o como periodo, más bien. Entonces, en el semiplano izquierdo de S, tendríamos que sigma es menor o igual que 0. Eso lo vimos cuando hablábamos de lo que era, perdón, de lo que era que un sistema fuese estable o inestable, ¿no? Entonces, un sistema es estable cuando la parte real del número S, del número complejo S en Laplace, ¿cierto? Estaba en la región izquierda, ¿no? Estaba en el semiplano izquierdo, lo vimos por allá modelado, creo que ustedes también lo vieron o lo están viendo en control. Bien, entonces, con esa condición, ojo, con la condición en S de que sigma sea menor o igual que 0, pues pasándolo directamente a un plano polar, a una representación polar, que es la representación de nuestro valor de Z, ¿cierto? De nuestro plano Z, entonces se convierte en un círculo de radio 1 en ese plano. ¿Ven?
¿Qué pasa si sigma es igual a 0? Pues si sigma es igual a 0, desaparece totalmente directamente la parte real, aparece la parte real del número, y estaremos hablando de ¿qué? De que nosotros tendríamos la representación de los valores sobre el eje J omega, ¿bien? O sea, el eje vertical. Entonces, ¿qué significa? Que si se hace la evaluación de la transformada Z en la circunferencia de radio 1, cuando se hace esa evaluación, la transformada Z termina siendo la transformada de Fourier, pero para tiempos discretos. ¿Ok? Ah, claro, pues claro, es que la transformada Z está definida como una sumatoria para valores temporales. Bien, pues para frecuencias también que están definidas solamente para ciertos valores, en donde la frecuencia va a ser definida por una frecuencia de muestreo, es decir, por defecto, su inversa que es el periodo de muestreo, pues es la transformada de Fourier discreto. Ajá, y ahí es donde aparece. Existen dos transformadas de Fourier. La transformada de Fourier en tiempo continuo y la transformada de Fourier en tiempo discreto. Esta transformada de Fourier en tiempo discreto va a ser súper mega recontra importante para nosotros. ¿Ok? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros tenemos la función de transferencia HDS, recordemos, la función de transferencia HDS, pues es que la transformada de Laplace de H de t. Ah, sí, recordemos que H de t o H de n lo llamábamos las respuestas al impulso. ¿Ven? En un sistema se representa HS como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso continuo que cumple también que, ojo, la función de transferencia h de z, es decir, la transformada z de h de n, que será la respuesta al impulso pero discreto, de un sistema representa la transformada z de esa respuesta al impulso. ¿Vale? O sea, h de z, ¿quién es? La transformada z de h de n. Así de sencillo. ¿Bien? Ya tenemos que hablar directamente de la región de convergencia. La región de convergencia relaciona la donde la, bueno, ahí se fue un la adicional. Ahorita lo corregimos. Relaciona la transformada z o relaciona en donde la transformada z se puede evaluar o converge. ¿Listo? Y que esas características de la región de convergencia deben cumplir lo siguiente. Primero, la región de convergencia no puede contener ningún polo. Eso sí es obligatorio. ¿Ven? Otra cosa que también es necesaria, más que suficiente. La región de convergencia equivale a lugares geométricos, a puntos en el plano Z, ¿listo? Con circunferencias centradas en el origen del plano Z. O sea que lo que vamos a tener que evaluar ¿qué es? Es que un sistema converge, o sea que su transformada Z existe, dependiendo si ella se ubica bien sea dentro de un círculo o fuera de dicho círculo con un radio específico. El radio lo definimos más adelante y en donde ese radio, ese círculo, tiene como punto central, ¿quién? El origen, ¿cierto? El origen de nuestro plano polar. Y por último, la región de convergencia equivalente de varias funciones es igual a la intersección de las regiones de convergencia de cada función independiente. ¿Qué significa? Fácil, que cuando hallemos la transformada z, no necesariamente en una función nos tiene que dar un círculo. Es posible que una función que hace parte o en donde tenemos varias funciones en esa misma función, mejor dicho, cuando tenemos una combinación de funciones, la transformada z de una combinación de funciones nos va a dar múltiples círculos. Y la región de convergencia dependerá del número de círculos que nosotros tengamos ahí y de su relación. ¿Cuál es la relación entre esos círculos? Su intersección. ¿Ven? Y eso es lo que observamos en la parte superior. Aquí aparecen algunas propiedades de la región de convergencia. Por ejemplo, para una señal lateral derecha, ¿listo? Es decir, para una señal unilateral positiva, x de n es igual a 0 para todos los n negativos. Es que lo está diciendo. Si la señal es unilateral positiva, si es positiva, solo está definido pues, para los n positivos, no para los n negativos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo será la región de convergencia para una señal que solo está definida para valores positivos? La región de convergencia tendrá la forma valor absoluto de z, recuerden que el valor absoluto de z mayor que r, ¿listo? Indica específicamente círculo de radio r. Bien, ¿cómo se observaría? Lo observan ustedes ahí, la región de convergencia para una señal positiva, ¿listo? Para una x de n positiva, termina siendo todos los valores en el plano z que se ubican fuera de la región, fuera del círculo, o más bien fuera de la circunferencia de radio r. ¿Bien? Y eso es lo que ustedes observan ahí. Listo, para señales laterales derechas, para señales positivas, unilaterales positivas, la región de convergencia está por fuera del círculo. ¿Bien? Por fuera de la circunferencia. ¿Bien?
¿Qué pasa con una señal lateral izquierda? Es decir, para señales negativas. Cuando yo tengo señales que están definidas para tiempos negativos, significa que x de n vale 0 para todos los n positivos, incluyendo el 0. Entonces, la región de convergencia tendrá la forma valor absoluto de z menor que r. Y valor absoluto de z menor que r indica que es todo lo que se encuentra, es decir, que está definida la región de convergencia, es decir, que la transformada z existe para todos los valores z que estén dentro del círculo. Bien, y esa será la región de convergencia para señales izquierdas o señales laterales izquierdas. Bien, ¿y qué es una señal bilateral? Bueno, la señal que está definida tanto para la derecha como para la izquierda. La región de convergencia va a ser un conjunto de círculos. Va a ser la región que está limitada directamente por dos círculos, uno de radio interno y uno radio externo, en donde su región de convergencia será la intersección de los dos círculos. Y la intersección de los dos círculos termina siendo un anillo, que es lo que ustedes observan en el segundo dibujo. ¿Bien? ¿Cuáles son las características o familias características de señales en donde nosotros podemos definir sus regiones de convergencia? Están ya en el recuadro de la parte derecha. Bien, aquí por ejemplo tenemos la primera señal que es una señal causal. Está definida desde n mayores que 0, desde 0 a infinito, ¿no? Observen que es una señal que si ustedes la ven bien parece una señal exponencial decreciente, ¿no? La primera de las señales. ¿Qué tenemos acá? Es una señal lateral, ojo, es una señal lateral derecha. Por lo tanto, debería estar definida para un círculo, ¿cierto?, de radio R. ¿Bien? Entonces, para esta señal causal de tipo exponencial decreciente, solo definida para los n desde 0 hasta infinito, su región de convergencia es todo el plano complejo Z, o todo el plano Z, exceptuando cuando Z vale 0. ¿Bien? No está definida cuando Z vale 0. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí ahora? Una señal que se llama anticausal. ¿Qué es una señal anticausal? Pues si lo hacemos aquí, lo vemos aquí, es una señal lateral izquierda, una señal que está definida solamente para los n negativos. Esa señal, que se llama anticausal, tiene como tal o está definida, tiene la región de convergencia todo el plano, absolutamente todo el plano, ¿vale? Excepto ¿dónde? Cuando z es infinito, cuando z es un valor extremadamente grande, ¿bien? Esta es una señal bilateral o una señal de doble lateralidad, de doble lado, two-sided, ¿listo? Por lo tanto, tenemos una exponencial que está definida para izquierda, también está definida para derecha. Ella tiene la intersección de los planos, recordémoslo. Para una señal bilateral vamos a tener la intersección de las señales, tanto la causal como la anticausal. Por lo tanto, la intersección, ¿qué va a ser? Vamos a tener una región de convergencia definida, ojo, para todos los valores de z en ese plano, exceptuando cuando z vale 0 y cuando z vale infinito. Ahí se traslapan los dos resultados de la señal causal y anticausal. ¿Listo? Esto o este tipo de señales se conocen como señales de duración finita. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos señales de duración infinita? Bueno, cuando las señales sí son de duración infinita, es decir, están definidas para el infinito, ¿bien? Para una señal lateral derecha, es decir, causal, la región de convergencia será la región que se encuentre por fuera del círculo de radio R. Para este caso lo llaman radio R2. ¿Ok? Cuando la señal es anticausal y es infinita, entonces la región de convergencia será todos los z que están dentro del círculo de radio R sub 1 para este caso. Y cuando la señal es bilateral infinita, ¿bien? Entonces la región de convergencia será el anillo conformado por los límites entre el radio interno R2 y el radio externo R1. Y esa es la región de convergencia. ¿Bien? Aquí es donde empiezan a aparecer ahora sí propiedades de la transformada Z. Como propiedades que tenemos, cosa rara. Para que la transformada Z existe, al igual que la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, lo ideal es que cumplan con el criterio de linealidad. Para que cumplan con el criterio de linealidad debe cumplir con el criterio, o más bien con las condiciones de homogeneidad y aditividad. Si se cumplen esas dos condiciones, se cumple la linealidad. ¿Bien? Por lo tanto, para que Z exista, debe existir la linealidad. Primero, que se cumpla directamente la homogeneidad. Si una función discreta f de n es multiplicada por una constante k, que normalmente pues sabemos que como son discretas, k tiene que ser entera obligatoriamente, la transformada z de la nueva señal es igual a k por la transformada de f sub n. Eso se entiende aquí abajo. Miren, ahora sí aparece la transformada z como una z aquí remarcada en negrita. La transformada z de k, de un valor k multiplicado por una función discreta f sub n, va a ser igual a k por la transformada de f sub n. Y la transformada de f sub n pues es f de z. ¿Bien? Pues k sale directamente de la transformada z.
Criterio de aditividad. La transformada Z de la suma de dos señales discretas, F1 discreta de n y F2 discreta de n, es igual a la suma de las transformadas F sub 1 de Z con periodo T sub m y F sub 2 de Z con periodo T sub m. Bien, si T sub m es igual a 1, pues entonces F sub 2 y F sub 1 sería solamente como F de Z. Bien, entonces, transformada Z de la suma de dos señales o de dos funciones discretas F1 más F2 va a ser igual, ¿cierto? Por el criterio de aditividad a la transformada Z de F1 más la transformada Z de F2. ¿Y eso qué termina siendo? Pues sacamos la transformada Z de F1 que termina siendo F1 de Z y la transformada Z de F2 de N que termina siendo F2 de Z y termina dándonos la suma. ¿Bien? Y el criterio de linealidad que corresponde directamente al cumplimiento de homogeneidad y aditividad nos dice lo siguiente. Bien, que si la transformada Z de la función f sub 1 discreta f1 de n multiplicada por un valor a más f2 de n multiplicada por un valor diferente b, termina siendo igual a ¿qué? Ah, bueno, se separa la suma, se extraen directamente de cada una de las transformadas Z a y b, y tendremos A por transformada Z de F1 de N más B por transformada Z de F2 de N termina siendo igual a A por F1 de Z más B por F2 de Z. ¿Bien? También se cumple otra propiedad del desplazamiento en el tiempo discreto. Si f de z t sub m es igual a z de f de n, entonces tenemos la siguiente condición, que z de f de n menos 1, o sea, si desplazamos en una unidad esa función, pues va a ser igual a ¿quién? A z a la menos 1 por f de z. Ah, y entonces si nosotros tenemos la transformada z de la función desplazada m veces, entonces esto va a ser igual a z a la menos m por f de z. ¿Bien? Si ustedes se acuerdan bien, yo creo que sí, porque vieron conmigo modelado, esta cosa es exactamente lo mismo que hacíamos cuando aplicábamos la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Eso lo hacíamos cuando aplicábamos ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿a dónde a dónde nos estamos dirigiendo cuando hablamos de desplazamiento en el tiempo discreto? Nos estamos refiriendo directamente a las ecuaciones en diferencias. ¿Cómo resolver ecuaciones en diferencias? Bien, cuando nosotros utilizamos el criterio de la transformada Z. ¿Ok? Por lo tanto, Z, la transformada Z, de un desplazamiento de la función f de n m veces, ¿cierto? Termina siendo igual a z a la m por f de z a la de f z de su m menos z a la m por f de 0 menos z a la m menos 1 por f de 1 menos etcétera, etcétera. Esa es la condición, y se las presento, la condición de la transformada de las ecuaciones de diferencias. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto es para que lo recuerden. Miren la similitud que hay. Salimos de acá, control C, nos metemos por este lado y nos vamos aquí a una página. Entonces, ¿qué era lo que les quería recordar? Recordar, por ejemplo, que si nosotros teníamos una derivada, tenemos aquí la derivada, podemos aplicar la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada enésima de y con respecto a dt a la n termina siendo igual a ¿quién? Entonces, recordemos, termina siendo igual. Esta era una propiedad de la transformada Z, ¿no? Transformada S de Laplace era una propiedad de la transformada de Laplace de la derivada, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de la derivada enésima de y termina siendo igual a la función S elevado directamente a la n, que sería pues la derivada enésima, ¿listo? Multiplicada por la transformada de y de t, que correspondía a y de s, menos, ¿qué seguía? S a la n menos 1, decrementábamos en 1 el exponente de s, y esto quedaría multiplicado por la primera condición inicial, que la llamamos la condición inicial y de 0, menos s a la n menos 2 por la primera condición inicial derivada de y, que es y' de 0, menos s a la n menos 3 por y segunda de 0, menos, y seguimos así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues observen, si hacemos una relación directa, pues observen lo que pasa. Una función desplazada m veces, pues termina siendo bastante similar, ¿no? Mírenlo acá, la transformada z, esto terminaría siendo acá, a ver si ponemos este color, s a la n termina pareciéndose a z a la m, s a la n menos 1 termina pareciéndose a, ¿dónde está? A z a la m, ¿no? Aquí tendríamos algo y es esto, porque aquí teníamos una evaluación muy similar.
S a la n menos 2 terminaría pareciéndose a esta de acá. Bueno, miren que aquí hay un desplazamiento adicional, ¿no? Entonces, técnicamente, terminarían pareciéndose en cierto sentido, ¿vale? Aquí el desplazamiento es un poco más notorio en la transformada Z, ¿sí? Pero termina pareciéndose bastante, demasiado, ¿bien? Obvio, es el concepto de linealidad del sistema. Bien, y por último, bueno, función f, si no se me perdió, ¿bien? Esto nos llevará directamente a la resolución más adelante de lo que llamaríamos ecuaciones en diferencias, ¿ok? Bien. Desplazamiento en el dominio de Z, traslación compleja y producto por exponencial. Otra propiedad. Sea la función discreta g de n, ¿bien? Igual a e a la menos alfa n por una función f de n, o sea, lo que tenemos a f de n multiplicado por una exponencial, ¿cierto? Decreciente. Entonces, la transformada z de g, que sería g de z t sub m, obviamente incluyendo a t sub m como el periodo de muestreo, va a ser igual a la transformada z de g de n. Y esto terminará siendo igual a la transformada z de e a la menos alfa n por f de n, que es como está definida g de n. ¿Listo? Y esto terminará siendo igual a la transformada, a ver si se me quedó aquí, la transformada z de f por e a la alfa por t sub m. Y el otro, sea g de n igual a alfa a la n por f de n, entonces la transformada z de g de n, que es lo mismo que la transformada z de alfa a la n por f de n, va a terminar siendo igual a f de z sobre alfa, t sub m. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que cuando apliquemos la transformada, dependemos de quién sea f de n, ¿listo? Lo que tenemos que hacer es, todos los z lo vamos a multiplicar por e a la alfa cuando tenemos e a la menos alfa n, y todos los z vamos a tenerlos que dividir entre alfa cuando tengamos alfa a la n. ¿Ven? Mejor dicho, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar el criterio de lo que está aquí adentro. Z por e a la alfa o z sobre alfa. ¿Listo? Diferenciación en el dominio de la frecuencia en z o diferencialidad compleja. Mejor dicho, aquí estamos ahora sí dirigidos a las ecuaciones en diferencias. Está definido como tal que la transformada z de n por f sub n termina siendo igual a menos z por la derivada con respecto a dz de la función f de z. ¿Ven? De esta forma que tendríamos que si sacamos la transformada z, pero en este caso sería la función f de n multiplicado por n a la k, esto va a ser igual a ¿quién? A menos z elevado a la k por la derivada késima de z a la k de f de z t sub m. ¿Con qué condición? Para todos los k enteros. Cuando k vale 1, vale 2, vale 3, etc. Miren que k no está incluyendo 0. ¿Listo? No está incluyendo 0 porque pues 0 como tal está desplazado. ¿Bien? Sumatoria de convolución. Sea f1 de n convolución con f2 de n, pues entonces tendremos directamente que, precisamente por la definición de convolución, la sumatoria f1 convolución f2 termina siendo igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f1 de n menos k por f2 de k. Ya sabemos que nosotros también le podemos dar la vuelta y decir que esto también es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f2 de n menos k por f1 de k, ¿no? Bueno, eso es una propiedad que ya la hemos visto de conmutatividad. Conmutatividad. Bueno, se tiene entonces que la transformada z de una convolución de f1 convolución f2, pues termina siendo simplemente ¿quién? La multiplicación de las transformadas, de la transformada f1 de z por la transformada f2 de z. Simplemente es eso. ¿Ven? Es algo bastante útil, ¿no? Eso significa que una ecuación diferencial va a terminar convirtiéndose simplemente en una ecuación algebraica. Perdón, una ecuación en diferencias termina formándose o volviéndose una ecuación algebraica. Teorema del valor inicial, igual que tenemos esa propiedad para la transformada de Laplace, también la tenemos para la transformada de z, ¿no? Nos dice lo siguiente, f de 0 termina siendo igual al límite cuando z tiende a infinito de la transformada de Laplace de f, o sea, f de z, ¿no? Y el teorema del valor final nos dice que si f de infinito la queremos evaluar directamente, pues va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z a la menos 1 por f de z, que termina siendo la transformada de f de n. ¿Ven? Y aquí es donde aparece el resumen de las propiedades de la transformada z. ¿Ven? Entonces observamos directamente que tenemos para la operación de adición, para la multiplicación por un escalar, para el desplazamiento hacia la derecha, para el desplazamiento hacia la izquierda. Obviamente, miren que todas están multiplicadas directamente por
unos valores ahí que se corresponderían directamente a lo que son escalones, ¿no? Directamente. O sea que los sistemas como tal son vivos, ¿no? O sea, están acotados. ¿Ok? Bueno, con eso continuaremos en la siguiente sesión de clase y esta es la transformada o la tabla de transformada Z que discutiremos en la clase de la sesión del próximo jueves. ¿Ok? Bueno, les agradezco a todos por su atención. Estén pendientes, por favor, revisen muy bien el video y estaremos hablando el próximo jueves. A todos, muchas gracias.